Bienvenidos a todos ustedes aquí a la tribunacolos.com. Hoy tenemos el placer de tener a la candidata por el Centro Democrático, Paola Holguín, que nos va a hablar de temas interesantes de su campaña y temas políticos de la realidad nacional. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a todos los colombianos en el exterior, un abrazo enorme y toda la gratitud porque nosotros sabemos que siguen haciendo patria desde cada rincón del mundo donde están. Perfecto, Paola. Para empezar, Paola, cuéntanos un poco de tus propuestas al Senado, qué vas a traer al Senado con tu candidatura. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que nosotros estamos aspirando con este nuevo movimiento a renovar la dirigencia del Congreso de la República. Hoy lamentablemente el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país. El Congreso ha sido incapaz de sacar las reformas que Colombia necesita. Entonces nosotros esperamos llegar para hacer varias cosas. Primero, para la tan anhelada reforma a la justicia. Una reforma a la justicia integral que garantice que la justicia sea eficaz, transparente, pronta, que la justicia no esté politizada, no esté parcializada, que no premie a los criminales y castigue a los buenos colombianos, una justicia al alcance de todos los ciudadanos. Queremos también promover la reforma para que regrese el fuero militar con la defensa integral de nuestros policías, de nuestros soldados. Hoy lamentablemente tenemos unos 3.000 militares y policías en la cárcel y 15.000 a los cuales les cursa procesos, muchos privados de la libertad injustamente. Entonces lo que vamos a buscar es que exista el fuero militar integral. El fuero no significa impunidad. El fuero lo que es justicia. Ellos, por las acciones de servicio, requieren ser juzgados por jueces que entiendan cómo funcionan los operativos militares, las estrategias, la disciplina. Mire, los seres humanos somos muy parecidos a los animalitos, pero nadie se iría a operar donde un veterinario. Lo mismo pasa con el tema de justicia. La justicia ordinaria no tiene el conocimiento, por ejemplo, de las reglas de enfrentamiento y de combate, el tema de la estructura y cómo funcionan los operativos de fuerzas militares y de policía. Por eso es necesario garantizar que tengan unos procesos justos ante jueces capacitados y por eso tenemos que trabajar por la justicia penal militar. Otro tema importante, la seguridad. Nosotros vamos a trabajar profundamente en un tema de política de seguridad integral porque hoy Colombia tiene un retroceso en el tema de seguridad que está afectando especialmente las ciudades. Entonces vamos a trabajar por una seguridad que trabaje la prevención, la represión y el control y la rehabilitación. Esto viene encadenado a varias cosas, por ejemplo, la reforma carcelaria y penitenciaria. Nosotros hoy sufrimos hacinamiento. Nuestras cárceles son centros que no resocializan, sino que a veces se convierten en universidades. Entonces vamos a trabajar el tema de la justicia, vamos a trabajar el tema de la seguridad, vamos a hacer varias reformas en el tema social. Primero, vamos a proponer una jornada ampliada para que los jóvenes y los niños puedan estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas y para que no solo aprendan los temas básicos de la educación normal, sino que adicionalmente tengan una formación para el empleo, los que están cursando los últimos años, y tengan formación deportiva y cultural. Esto viene acompañado de 2 raciones alimentarias para que los padres de familia, escasos recursos, puedan estar tranquilos, sepan que sus niños están en el colegio, que están aprendiendo, que se están formando de una manera mucho más integral y adicionalmente que le estamos garantizando la alimentación. Otra reforma importante, vamos a garantizar que todos los bachilleres en Colombia tengan formación técnica, tecnológica o profesional. Muchas personas dicen, esas propuestas son muy buenas, pero son muy costosas, ¿cómo las van a pagar? Sencillo, uno, bajando la corrupción. Hoy el enorme problema de Colombia es que hay una corrupción rampante. Mire, el gobierno ha entregado 3 billones de pesos en auxilios a los parlamentarios para que voten la reelección. El gobierno se gasta casi 2 billones de pesos en publicidad al año. Si empezamos a ahorrar todos esos recursos, si empezamos a gerenciar mejor el Estado, vamos a tener el dinero suficiente para hacer esa gran revolución educativa, para pagarle mejor a los maestros, para pagarle mejor a los policías rasos. Necesitamos también hacer la reforma a la salud. Una reforma que garantice el control de precios de medicamentos y una mejor prestación del servicio. Hoy el gran problema que estamos padeciendo en Colombia es que hemos mejorado mucho en cobertura. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe,
Pasamos de 23 a 43 millones de ciudadanos con cobertura en salud, pero tenemos un enorme problema, la calidad del servicio, la corrupción de algunas EPS. Entonces tenemos que trabajar para hacer esa reforma en salud. Vamos a multiplicar por 10 el Fondo Emprender, que es un fondo que garantiza recursos para que los jóvenes puedan tener proyectos de emprendimiento. Esta es una manera de generar empleo. Y hay otra, porque son muchas, pero quiero contarles esta última que a mí me encanta, que es la creación de un subsidio de vivienda para los trabajadores. Esta es una estrategia importante porque permite, uno, que los trabajadores que hoy no tienen vivienda en Colombia puedan acceder a una vivienda con un subsidio que les entrega el empleador. Eso hace que haya una relación más armónica entre los empresarios y los trabajadores. Pero adicionalmente, nosotros como gobierno deducimos esa plática que va directamente al trabajador de los impuestos que tiene que pagar el empleador. Entonces es un incentivo importante. Y además, en la medida en que tengamos más construcción de vivienda, vamos a generar empleo y a dinamizar la economía. Estas son algunas de las propuestas con las que va a llegar el Centro Democrático al Congreso. Perfecto, Paola. Muy interesante. Hay algo que a la sociedad colombiana, tanto en el exterior como en Colombia, preocupa mucho, y es el tema que, al parecer, en el gobierno actual se habla de muchas cifras de seguridad, de que se han reducido los índices de violencia, pero a diario se ve lo opuesto. Entonces, a veces nosotros desde la tribuna pensamos, y inclusive lo hemos mandado por Twitter al presidente más de una oportunidad, que cuáles son las cifras que demuestran que realmente la seguridad está funcionando. ¿Qué temas o qué propuestas van a ustedes traer al Congreso de la República que le exijan al Ejecutivo y sobre todo a la policía que haga su trabajo y que los ciudadanos se sientan protegidos? Bueno, hay una cosa importante con lo que señalabas desde la tribuna con las cifras, y es que hoy nadie confía en las cifras del gobierno, porque de hecho se ha demostrado que han falseado algunas cifras. Por ejemplo, en el tema de seguridad, el Ministerio de Defensa, en su página donde publica las cifras, aumentó la cifra de homicidio que había reportado antes de 2012 para poder hablar de una reducción del homicidio en 2013. Eso es muy grave, porque cuando un gobierno da falsas cifras, eso hace que la gente pierda la confianza en el gobierno, en las instituciones. Hoy lo que nosotros vemos es un aumento del secuestro, un aumento de la extorsión, un aumento del hurto a personas y del hurto a comercio. Miren, el tema de la sensación y de la percepción de inseguridad dentro y fuera del país sobre lo que pasa en Colombia es real, corresponde también a que el país está viviendo otra vez lo que ya no se vivía, que son por ejemplo, bombas como la que vivimos en Pradera hace poco, secuestros que hace rato no se presentaban de manera tan frecuente, secuestros masivos, quema de buses y de camiones en las carreteras. Colombia hacía tiempo no vivía eso y de nuevo está sucediendo. ¿Qué es importante? Y es importante desde el Congreso, uno, obligar a que el presidente de la República, los alcaldes y gobernadores asuman su obligación con el tema de seguridad. El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, y los alcaldes y gobernadores a su vez son los comandantes en sus jurisdicciones. Dos, necesitamos una política de seguridad integral, como decía ahora, que trabaje en la prevención, control y represión y rehabilitación. Necesitamos además usar las tecnologías que hay hoy en día para el tema de seguridad. Mire, hoy existen cámaras, hoy existen, por ejemplo, herramientas como la denuncia anónima en línea, pero esto es simplemente herramienta, esto no garantiza seguridad. Necesitamos que la policía entre a operar, porque además, si nosotros le decimos al ciudadano que denuncie, pero no entra a operar la policía, eso termina desincentivando la denuncia, eso termina haciendo que el ciudadano desconfíe de la capacidad y de la actuación de sus fuerzas militares y de policía. Otra cosa importante, volver a la cooperación ciudadana.
En gran parte el éxito que tuvo la política de seguridad democrática se debe al heroísmo de las fuerzas militares y de policía, al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, pero también a la enorme participación de los ciudadanos a través de las redes de cooperantes, a través de los frentes locales de seguridad, a través de las redes de comunicación. Nosotros tenemos que exigir desde el Congreso que de nuevo se den las herramientas para que el ciudadano sea cooperante en el tema de seguridad. Y hago énfasis en lo de cooperante, porque el ciudadano debe ser cooperante, pero nunca sustituto de la fuerza pública. Las armas solo pueden estar en manos de las autoridades legítimas, que son las fuerzas militares y de policía, pero los ciudadanos pueden cooperar con la denuncia. Mire, una herramienta es el celular, el radioteléfono. Nosotros tenemos muchos empresarios que durante el gobierno del expresidente Uribe actuaron como cooperantes de las fuerzas militares y de policía y nos ayudaron a entrar a operar para desvertebrar organizaciones criminales, para hacer capturas. Esto es muy importante. Liderazgo, cooperación ciudadana, una política de seguridad integral. Vamos a trabajar también para que tengamos observatorios del delito, cifras confiables. Una buena política de seguridad solo se puede hacer cuando uno tiene información exacta sobre las distintas formas de violencia y delincuencia, los lugares donde están ocurriendo y quiénes están operando. Otra cosa importante, este gobierno prohibió que las fuerzas militares combatieran a las BACRIM, a las bandas criminales. Nosotros creemos que eso hay que replantearlo, porque hoy hay grandes bandas criminales en Colombia, los urabeños, los rastros, con tantos hombres y tanto poder de fuego que la policía sola no puede combatirlos. Entonces nosotros necesitamos que se trabaje de manera conjunta, las fuerzas militares y de policía, para acabar con estas grandes estructuras. Los grandes estructuras del narcotráfico. Entiendo, Paola. Y es un tema muy preocupante el tema de la seguridad y nos preocupa mucho a nosotros. De hecho, nosotros hemos venido hablando mucho de eso en la tribuna, el tema de la policía. La policía hoy por hoy se ve involucrada en demasiados actos de corrupción, prácticamente a veces son los jefes de las bandas criminales. Entonces, ¿cómo hacen para enviarle un mensaje al ciudadano, como sucedió en un municipio de Colombia, que hubo una zonada, que se tomaron pues la estación de policía, los ciudadanos a machete? Entonces, no hay respeto por la policía. Entonces, ¿qué se puede hacer para resolver ese gran problema? En nuestras fuerzas militares de policía, la mayoría de los hombres son hombres y mujeres heroicos que van y se dan la vida por los colombianos. Pero también no podemos desconocer que hay algunos corruptos que están actuando de la mano o en complicidad o se están haciendo los de la vista gorda frente a los criminales. ¿Qué es importante? Trabajar por una depuración de nuestras fuerzas de policía para garantizar más confianza del ciudadano. Mire, si algo se ganó durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue el afecto del ciudadano con las fuerzas militares y de policía, y eso facilitó enormemente la cooperación de los ciudadanos con nuestra política de seguridad. Hoy es necesario que el ciudadano recupere esa confianza. ¿Y cómo la recupera? Cuando nosotros damos garantías con una policía bien formada, bien equipada, transparente, que actúa. Nosotros necesitamos una política de seguridad con eficacia y transparencia, es decir, una política de seguridad que dé resultados con apego a la ley, a la Constitución y respeto a los derechos humanos. Nosotros necesitamos que las fuerzas militares y de policía recuperen el honor y la gloria que vienen perdiendo durante este gobierno. Es que mire, nosotros también tenemos que señalar un tema muy grave. ¿Cómo se siente hoy un policía en Colombia o un militar cuando el gobierno les dice un día vayan a combatir a las bandas criminales y al otro día se sienta con las FARC en Cuba, que es el cartel más grande de narcotráfico en Colombia? ¿Cómo se sienten nuestros militares y policías cuando se van a combatir contra el narcotráfico y al otro día el gobierno les dice que hay que empezar a pensar en el tema de la legalización? Este es un gobierno que ha perdido el liderazgo, que ha perdido la autoridad moral frente a las fuerzas militares y de policía. Es un gobierno además que manda unos mensajes encontrados y en dos direcciones que también desaniman a las fuerzas militares y de policía. Y a eso hay que sumarle otra cosa: hoy los han abandonado en la defensa jurídica a la que tienen que tener derecho. Ok, Paola, entonces continuando en este diálogo contigo, los temas de seguridad son muy importantes, pero digamos,
Eso dejándolo a un lado y ya entrando en el tema de alianzas y el tema de las candidaturas, recientemente se realizó la alianza del presidente Álvaro Uribe con el expresidente Andrés Pastrana, lo cual a muchos les generó alguna incomodidad en la medida en que la tesis del presidente Uribe es totalmente opuesta a la que representó Andrés Pastrana y que generó gran caos y desorden en el país. Entonces mucha gente se incomodó porque de una y otra manera pensábamos acá de que se estaba desdibujando el mensaje democrático y político del presidente Uribe. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay varias cosas. Lo primero que tenemos que señalar es que el expresidente Álvaro Uribe siempre se opuso al Caguán y se opuso con unas razones válidas, porque uno no puede despejarle el país al terrorismo, porque uno no se puede sentar a negociar mientras ellos siguen cometiendo delitos como sucedió en esa zona. Pero el presidente también ha reconocido varias cosas importantes. Uno, cuando Andrés Pastrana se hizo elegir con la promesa del proceso de paz con las FARC. Él no engañó a los electores. Yo no voté por Pastrana, yo no pertenezco ni he pertenecido al Partido Conservador, pero la mayoría de colombianos votaron por él y votaron con la promesa del proceso de paz. Muy distinto a lo que pasó con Juan Manuel Santos, que la gente votó por él para que continuara la política de seguridad democrática y él terminó metiéndose en un proceso de paz, entre comillas, frente al cual los colombianos tenemos muchas objeciones. Ese es un primer punto. Segundo, el Partido Conservador ha sido aliado del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Durante los 8 años del gobierno, el Partido Conservador nunca presentó candidato a la presidencia y siempre apoyó al presidente Uribe, siempre apoyó la política de seguridad democrática y apoyó nuestros proyectos de ley. Eso es importante tenerlo en cuenta. 2, el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana se sentaron a dialogar sobre temas de país. Ellos no se sentaron a hacer una alianza, una cosa, además porque el presidente Pastrana no creo que pueda hacer ese tipo de cosas en nombre de todo el Partido Conservador. Ellos se sentaron a discutir sobre unos temas de país. El expresidente Uribe expuso sus tesis, el doctor Andrés Pastrana las suyas. Una cosa muy importante es que vienen encontrando coincidencias, además porque Pastrana, que ya vivió el proceso de paz, que ya sabe cómo juegan las FARC y que finalmente esos procesos son simplemente estrategias de guerra y fortalecimiento, hoy tiene serias objeciones que comparte con nosotros frente al actual proceso de paz. Y otra cosa importante, mire, el Partido Conservador le dio una lección a los colombianos este fin de semana, el pasado fin de semana. ¿Por qué? Primero, porque esa convención estaba siendo amarrada con mermelada, como lo viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo digo con conocimiento de causa, porque en este recorridos que yo vengo haciendo por el país, me reuní con algunos concejales del Partido Conservador a exponerles nuestras tesis. Les pregunté si iban a asistir a la convención y me dijeron que no, porque los habían llamado de los directorios de sus departamentos a decirles que les daban tiquete y hospedaje única y exclusivamente si votaban para apoyar la reelección de Juan Manuel Santos. Entonces, obviamente fue una convención que tuvo problemas de forma, porque estuvo un poco desordenada, porque no todos los que iban a hablar lo pudieron hacer, como sucedió con el caso del senador Gerlain, pero hay una lección bien importante de fondo, y es que la voluntad popular le gana a la mermelada. Si Juan Manuel Santos con prebendas, con plata, con mermelada, no ganó una convención, mucho menos va a ganar una reelección. La convención conservadora mostró que las conciencias no se compran y mostró que un partido que escucha a la base popular es un partido que se hace fuerte. Allá había una minoría parlamentaria, que es la que está aliada con Juan Manuel Santos, que no logró imponer su voluntad ante una mayoría de base conservadora y base popular que quiere candidato propio. Algo muy distinto sucedió en la asamblea de la U, donde primero no invitaron a quienes no apoyaban a Juan Manuel Santos, no dejaron hablar a Juan Lozano, porque cuando dijo que la base de la U se oponía a apoyar la elección de Santos, le cortaron el micrófono, lo abuchearon y no lo dejaron hablar. Entonces yo creo que frente a este tema de los conservadores hay que hacer varias reflexiones. Una, la importancia de democratizar los partidos para que los partidos y sus parlamentarios y su dirigencia de verdad represente lo que la base popular de ese partido quiere. 2,
Nosotros estamos invitando a las bases de todos los partidos que creen en nuestra propuesta, que creen en la seguridad, en la inversión, en la política social, en el Estado austero y en el diálogo popular, a que se sumen a nuestro trabajo desde el Centro Democrático. Y el tercer punto, la convención del Centro Democrático aprobó coaliciones. Y un aliado natural nuestro ha sido el Partido Conservador. Qué bueno que de alguna manera lográramos trabajar juntos para frenar el castrochavismo que hoy se quiere tomar a Colombia. Entiendo, Paola. Algo que también genera inquietud es, por ejemplo, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Mucha gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no le creen al poder manejado en cuerpo ajeno. Ya se vio claramente lo que sucedió con Juan Manuel Santos. Entonces, dicho esto, ¿cómo hacemos para venderle la idea a la gente? Primero, de que Óscar Iván Zuluaga realmente es un líder y no el títere del expresidente Álvaro Uribe. Y dos, de que realmente va a impulsar proyectos que mantengan el rumbo del país que impulsó el expresidente Uribe. Bueno, hay varias cosas. La primera, el doctor Óscar Iván Zuluaga salió electo en la convención del Centro Democrático. Eso es importante, uno tiene que tener respeto y de disciplina de partido. La gente que me conoce sabe que yo estaba apoyando al candidato Francisco Santos, pero yo tengo disciplina, la mayoría optó por Óscar Iván Zuluaga, es un gran hombre, fue el mejor ministro de Hacienda de Iberoamérica, conoce desde hace muchísimos años al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es una persona que no tiene tacha, es una persona firme, es una persona que nosotros sabemos que no se va a dejar torcer por mermelada, por burocracia ni por ambiciones de poder. Y hay una cosa muy importante, Juan Manuel Santos es un tramposo redomado, que nos engañó a 9 millones de colombianos que votamos por él. Juan Manuel Santos tenía una estrategia que nadie supo leerle por debajo para entregarle el país a las FARC. Óscar Iván Zuluaga no, Óscar Iván Zuluaga se está comprometiendo con el tema de la seguridad, se está comprometiendo con una postura clara frente al tema de La Habana, y esta vez hay una garantía extra, y es que el expresidente Uribe va a estar en el Congreso. Si la mayoría de colombianos votan por el Centro Democrático, van a lograr que el expresidente Álvaro Uribe tenga una mayoría en el Parlamento, y de esa manera se va a ejercer control político sobre quien sea el presidente de la República, y se van a presentar y a liderar los proyectos que el país necesita. Entiendo. Y en el caso de que el presidente que salga electo, en este caso sea el actual Juan Manuel Santos, ¿crees que eso va a generar un choque de trenes y un país que no va a ser gobernable? Aquí hay una cosa clara, y es: nosotros como Centro Democrático, nosotros como Movimiento Ciudadano y partido, vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, por los intereses superiores de Colombia. Vamos a hacer la tarea que el pueblo colombiano le encomienda al Congreso de la República, que es presentar leyes para el desarrollo del país, que es hacer control político sobre el Ejecutivo y sobre todo lo que está sucediendo en Colombia. A eso vamos. Mire, si Colombia, yo no creo que Colombia reelija a Juan Manuel Santos. Yo veo las encuestas y veo la gran encuesta que es La Calle. Yo llevo casi 2 años recorriendo a Colombia y les puedo decir con certeza que nadie dice que quiere votar por él. Los colombianos sienten que es un tramposo, sienten que el país va por mal rumbo, que se ha deteriorado la seguridad, la economía, la política social, y yo dudo que la plata que está repartiendo le alcance para comprar las conciencias de los colombianos. Entonces no creo que ese sea el escenario. Suponiendo que sea, lo importante es trabajar por Colombia, lo importante es que los colombianos tengan la certeza que nosotros vamos a pensar siempre en los intereses superiores de la patria, vamos a presentar los proyectos que Colombia necesita y vamos a hacer verdadero control político, porque hoy lo que hay es un Congreso que a pupitrazo limpio, a cambio de puestos, a cambio de prebendas, a cambio de contratos, está aprobando todo lo que hace el gobierno sin ningún análisis serio y responsable. Ok, perfecto. Y ya para terminar, Paola, creo que esta es la pregunta tal vez más importante. Si Juan Manuel Santos, en su afán reeleccionista, firma la paz con las FARC y el presidente es, digamos, Óscar Iván Zuluaga,
¿qué va a pasar en ese sentido? O sea, porque igual se le va a entregar demasiado a la FARC. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de que estén sentados en el Congreso de la República. Pensamos que eso es un insulto a la sociedad colombiana. Sin embargo, creo que eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué haría un presidente del Centro Democrático si la paz se firma y no gana Juan Manuel Santos? Lo que pasa es que hay una cosa clara, él puede que haga un acto protocolario como le gusta a él y una puesta en escena firmando algún papelito, pero está claro, primero, que desde que se inició la negociación se dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y van 3 puntos de un montón de puntos que tiene. 2, el pueblo tiene que refrendar el acuerdo. Entonces, si no gana Juan Manuel Santos, al presidente que venga, que es Óscar Iván Zuluaga o el que sea, tiene una ventaja enorme, y es que el proceso que le van a entregar no va a estar culminado. Y nosotros lo que le estamos proponiendo a los colombianos es congelemos los diálogos y continuaríamos dialogando, pero con unas condiciones. Primera, cese unilateral verificable de hostilidades. Mire, uno no puede negociar en medio de la guerra, uno no puede continuar un proceso de negociación mientras ellos están asesinando campesinos, soldados y policías. Nosotros no creemos, como el señor Juan Manuel Santos, que el proceso solo estalla si asesinan o atentan contra una persona importante. Es que todos los colombianos son importantes, aquí no hay colombianos de primera o de segunda. Entonces, si quieren negociar, tienen que hacer un cese unilateral, verificable de todas sus hostilidades, de todas sus actuaciones de terrorismo y de violencia. 2, los que hayan cometido delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel y no pueden ir al Congreso. Nosotros no vamos a permitir impunidad. Mire, la Constitución de Colombia dice claramente, solo pueden ir a cargos de elección popular quienes hayan cometido delitos políticos, no quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, ni quienes hayan traficado droga, secuestrado, asesinado o pongan bombas aduciendo razones políticas. Esas personas no pueden ir al Congreso, esas personas no pueden quedar impunes. Otra condición: verdad, justicia y reparación. No hay paz si no se respetan los derechos de las víctimas. No hay paz si no hay justicia. Y otra cosa, nosotros la agenda de país no la vamos a negociar con las FARC. Una cosa que le da vergüenza a los demócratas de Colombia y del continente es que el gobierno colombiano hoy esté negociando con una organización terrorista desde La Habana la agenda de país. ¿Cómo así que las FARC nos va a decir cuál va a ser la política antinarcóticos cuando son el mayor cartel de la droga? ¿Cómo así que las FARC nos va a decir cuál es la política agropecuaria cuando han desplazado campesinos y lo único que han sembrado son minas antipersonales en nuestras zonas rurales? ¿Cómo nos va a decir cómo vamos a hacer política y las garantías de oposición una organización terrorista que ha asesinado diputados, alcaldes, gobernadores, que no les ha permitido gobernar desde sus regiones después de haber sido electos popularmente? Entonces, una cosa clara, sea quien sea el próximo presidente, que sabemos y esperamos que no sea Juan Manuel Santos, tiene que poner condiciones. Nosotros no podemos continuar con esta farsa de La Habana y con este proceso como se está llevando, porque ese no es un proceso de paz. Ese proceso tal cual está planteado hoy es un proceso que probablemente lo que engendraría es más violencia en Colombia. Perfecto, Paola, te queremos agradecer a ti por participar en la tribunacolos.com, dar tus opiniones sobre los temas de actualidad y tu candidatura. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian, un abrazo, una felicitación enorme, enorme por el esfuerzo que haces con este inmenso canal de comunicación, porque esta es la forma de fortalecer la democracia, con debate, conociendo las opiniones. Y a todos los colombianos que están en Estados Unidos, que ven este programa, les mando un abrazo desde el fondo del alma. A mi familia que está allá también un abrazo enorme, y les digo que gracias por seguir siendo colombianos, por querer este país, por trabajar desde allá por Colombia, y nosotros desde acá nos vamos a hacer moler para que este país sea mejor. Gracias, Paola.